con Ruth del Salto. Tenga la bondad, señor Castillo, no está en cuestión eso, porque además por los abogados que ha tenido usted también ha podido recusarnos en su momento y ver el tema, y aparte de eso le recuerdo que hay jurisprudencia uniforme, señor Castillo. Ya tenga la bondad. Lo dejamos ahí, señor Castillo. Lo dejamos ahí, por favor, y seguimos. Ya tenga la bondad. Ahora. Señor abogado, defensor público, tiene la palabra. ¿Puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzca, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor Castillo. En todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Defensor público tiene la palabra. ¿Puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzca, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo. El expresidente Pedro Castillo de Perú, durante la segunda audiencia del juicio oral en su contra, ha intentado irse de la sala, se ha enfrentado a los jueces. El expresidente es señalado por orquestar un golpe de Estado a fines del 2022, un proceso en el que se enfrenta a un pedido de la Fiscalía de 34 años de prisión por cargos de rebelión y de abuso de autoridad. Después de más de 2 años de haber sido destituido de la presidencia y encarcelado, ha iniciado el juicio a Pedro Castillo por el delito de rebelión. Se le imputa al expresidente por haber pretendido el cierre del Congreso sin tener la atribución constitucional para hacerlo. El exmandatario peruano se presenta sin su abogado, ha rechazado un defensor público alegando que todo esto es una pantomima. Enseguida, en ángulo, el debate sobre los 34 años de prisión que pide la Fiscalía para Pedro Castillo, algo sin precedentes por este delito contra un ex jefe de Estado peruano, y también va a estar con nosotros el abogado de Pedro Castillo para hablar sobre la desconfianza que tiene el exmandatario en la justicia. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Jamás he cometido el delito de rebelión, doctora. Y mis coacusados, que el día de hoy el Ministerio Público les ha hecho traer acá, nada tienen que ver en este proceso. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Situación, señor Castillo, con el mayor respeto posible, pero también nosotros merecemos respeto, la justicia merece respeto, y si usted tiene un concepto, es su concepto, señor, pero acá vamos a hacer el juicio oral contra las 7 personas que están siendo procesadas. El Ministerio Público acusó a Castillo por su intento de disolución del Parlamento el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción por su permanente incapacidad moral. Castillo no logró su objetivo porque el Congreso lo destituyó. Fue enviado a la cárcel y su entonces vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder. Hubo 3 meses de protestas en los Andes y 50 civiles fallecidos. El exmandatario, recluido de manera preventiva desde su destitución, confirmó que no cuenta con defensa legal, ya que en la víspera presentó un escrito en el que notificaba la subrogación de sus 4 abogados. Pero usted, presidente, era parte de ese gobierno. Efectivamente, estaba en calidad de primera vicepresidenta y como ministra de Estado. Pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla le entra por acá y le sale por acá y no le queda en la cabeza. No era mi responsabilidad. Dina Boluarte, ahora presidenta, en aquel entonces, en el 2022. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo centrado en Perú. Le voy a dar la bienvenida en este momento al abogado defensor del expresidente Pedro Castillo, exministro de Defensa de Perú, Walter Ayala. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, Ruth, por la invitación y poder dirigirme a todo tu público. Gracias por estar con nosotros. También voy a saludar a Virgilio Hurtado, él es abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar estar aquí. También la más cordial bienvenida en Perú, Albina Ruiz. Ella es periodista. Gracias por estar con nosotros, Albina.
¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo están todos tus invitados? Gracias por estar aquí los tres. Un poco dando lectura a todo lo que se ha suscitado esta semana cuando ha arrancado el juicio oral contra el exmandatario que lleva ya en prisión 2 años, una prisión preventiva. Voy a empezar con el abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, y preguntarle cómo está el expresidente Castillo luego de estos 2 años en prisión preventiva y por qué ha decidido no presentarse con un abogado en estas audiencias orales. Adelante. Gracias por la oportunidad. El presidente Pedro Castillo tiene desconfianza del sistema de justicia. Tiene desconfianza porque lamentablemente contra él han conspirado. Y quienes han conspirado contra él justamente han sido su vicepresidente en ese momento, la señora Dina Boluarte, y también la misma fiscal de la Nación que en ese momento denuncia al presidente. No vimos que la señora Patricia Benavides, quien es la fiscal de la Nación, ha sido destituida por supuestamente ser parte de una organización criminal. Y el juez que ordenó la detención, el señor Juan Carlos Checlen, se encuentra también investigado por corrupción por un caso de cohecho en Piura, y existe un colaborador eficaz que dice que Patricia Benavides y Juan Carlos Checlen coordinaban para hacerse favores mutuos. Eso lo dice el aspirante colaborador eficaz, que ya todos sabemos, él mismo lo ha dicho, Villanueva, más conocido como filósofo, ¿no? Por eso que no tiene la confianza en el sistema de justicia, más aún si se tiene en cuenta que acá en Perú el marco legal del delito de rebelión está tipificado en el Código Penal y lo dice levantarse en armas. El que se levante en armas comete delito de rebelión. Pedro Castillo levantó una hoja, no levantó un arma. Es por eso que el tipo penal no encuadra. Es por eso que yo he sido juez, soy jurista. Me sorprendo que este juicio haya llegado a la etapa de juzgamiento cuando esto debió de archivarse solamente en la etapa preliminar. Y también el presidente Pedro Castillo tiene mucha desconfianza porque uno de los jueces, la señora Norma Carvajal Chávez, anteriormente ya se ha pronunciado por el delito de rebelión, indicando, ¿no?, que sí se confinarían los presupuestos. Es decir, ya adelantó opinión y hacer un nuevo colegiado que va a juzgar, ella no debería estar ahí, pero la señora está y esa es la confianza del presidente Pedro Castillo. Y por lo tanto, se siente con mucha desconfianza y él piensa que todo esto es un show, todo esto es una pantomima, que todo ya está decidido porque el objetivo era sacarle el poder conforme lo hicieron. Gracias. Gracias por esta primera intervención. Voy a darle la palabra al abogado Hurtado. 34 años ha pedido la Fiscalía y quiero conocer su lectura con estos días de juicio oral en contra del expresidente Castillo y por sobre todo lo que dice su abogado, el señor Ayala, que lo ha antecedido en esta expresión. Ya prácticamente está todo dicho. El expresidente Castillo no cree en la justicia tal cual se está llevando. Es una pantomima, lo ha afirmado. Bueno, muy independientemente de la apreciación del imputado, del acusado, en este caso el señor expresidente Pedro Castillo, se presenta un escenario en el que él sí necesita de una defensa para poder desvirtuar la acusación formulada por el Ministerio Público en este estadio del proceso. La Constitución establece un conjunto de garantías y derechos de la función jurisdiccional que están destinadas precisamente a proteger no solamente la independencia del sistema judicial, sino también los derechos que tienen las personas que son sometidas a los procesos judiciales para que se respeten un parámetro mínimo de garantías, ¿no? Como por ejemplo la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa, el derecho a obtener una resolución debidamente motivada por los órganos resolutores. Y son garantías que el Perú tiene un orden democrático. Son garantías que inclusive cuando las sentencias, producto de las instancias judiciales o de última instancia, no favorecen a los justiciables, en este caso a los imputados o acusados, pues pueden recurrir esas sentencias a través de procesos de amparo. De modo que nos encontramos ante un andamiaje legal que ofrece garantías. Tal vez individualmente existan algunos cuestionamientos a favor y en contra. Por ejemplo, a favor
¿no? El presidente de la Sala Suprema Permanente, José Neira Flores, ¿no? Ha suscrito, ¿no? un precedente en el caso de Antauro Humala, en donde ya ha señalado que el delito de rebelión requiere como presupuesto un levantamiento a mano armada, y el doctor Ayala lo he escuchado perfectamente, he escuchado sus opiniones en ese sentido, y gran parte de la doctrina también está criticando esa falencia en la formulación de la imputación al Ministerio Público, ¿no? Opiniones como las de César Nakazaki Servigún, prestigioso penalista, opiniones como las de José Hurtado Pozo, opiniones como las de Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? Que es un destacado penalista, profesor argentino de larga trayectoria, quienes pues cuestionan este primer cargo del delito de rebelión, ¿no? Pero como podemos apreciar y como vemos en la audiencia, que es pública para todo el país y para el extranjero, pues los abogados están participando, defendiendo y desvirtuando, ¿no? las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. Creo yo personalmente que es un proceso democrático, ¿no? Y que en todo caso, si es que no se obtiene una sentencia que satisfaga a algunos de los justiciables, tienen expeditos los recursos impugnatorios y también los recursos, los procesos de garantía, ¿no? que la Constitución franquea para que se pueda revisar, ¿no? la regularidad y el debido proceso de las sentencias judiciales. Antes de darle la palabra a Albina Ruiz, quiero escuchar alguna acotación, si tiene que hacerla, de Walter Ayala, el abogado del expresidente Castillo. Turno de su réplica, muy brevemente, con lo expresado por el abogado Hurtado, esto de que existe un andamiaje legal que ofrece garantías, refiriéndose básicamente al juicio del expresidente. Adelante. Claro, mira, Ruth, gracias. Todos sabemos que en un Estado de Derecho existen tres poderes, entre ellos está el Poder Judicial, que garantiza la justicia justa. Sin embargo, lamentablemente en el Perú no vivimos una democracia con un estándar elevado. Y eso no lo digo yo, eso ya lo ha dicho la Justicia Interamericana de Derechos Humanos. Mira, el día 7 de diciembre Pedro Castillo lee un documento, se va preso. Por otro lado, vemos que la señora Dina Boluarte ordena levantar las armas contra campesinos acá en Puno, en Ayacucho. Hubo más de 80 muertos, con disparos en la cabeza, en el pecho, en la barriga, asesinados, y eso ya lo han dicho varios organismos de derechos humanos. Nadie está presa. La señora Dina Boluarte conversaba con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que el caso de violación de derechos humanos no avance. De eso también el Contralor Fiscal se ha dado cuenta. Hemos visto que ha habido un contubernio. Si fuesen autoridades honestas, justas, claro, uno confiaría en el sistema de justicia, pero si existiría un estándar elevado de justicia acá, Castillo nunca debió estar preso. El colega habló sobre el debido proceso, pero lamentablemente eso no se respetó ni siquiera en su vacancia. Al presidente Pedro Castillo se le detuvo cuando él todavía era presidente, no se le dio derecho al antejuicio, a defenderse, no se le dio derecho a defender tampoco de la vacancia, fue detenido y fue encarcelado hasta el día de hoy. Han pasado 2 años y ahora lo quieren condenar. Por otro lado, vemos juicios contra políticos como la señora Keiko Fujimori. Son 8 años de juicio y todavía no llega la etapa de juzgamiento. En Pedro Castillo a 2 años ya lo quieren condenar. Entonces hay mucha desconfianza y hay muchas razones para eso. Y no solamente por el tema no del proceso, sino también por el tema que también hace un momento, que lamentablemente acá hay un andamiaje, pero un andamiaje para derrocar al presidente Pedro Castillo, para mantenerlo preso. Y lo que te digo, lo que sucede acá en el Perú, pasa en muchos lugares del mundo. Ha pasado en Brasil, cuando Lula estuvo preso, volvió como presidente de Brasil. Pasó en Colombia, cuando el alcalde Gustavo Petro en ese momento fue destituido, de ahí regresó como presidente constitucional. También ha pasado en Honduras, con Zelaya, que lo destituyeron igual. Volvió la esposa de Xiomara Castro como presidente. Estos hechos que suceden en esta parte del mundo lamentablemente no son nuevos. Es por eso de que Pedro Castillo actualmente tiene una mayor aceptación por el pueblo. Si él volvería a postular mañana, sería nuevamente presidente. Lamentablemente acá en el Perú hay una oligarquía que ha manejado, ha conspirado contra el presidente Pedro Castillo para llevarlo a donde él estaba. Porque ese día 7 de diciembre
A él lo iban a vacar y lo iban a destituir y lo iban a meter preso a él y a su familia. Es por eso que él en su desesperación leyó esa proclama, pero nunca hubo un alzamiento en armas. El colega hace un momento habló justamente, ¿no?, que el presidente de la sala, José Negra, sí es un magistrado respetado y de larga trayectoria, y él emitió esta sentencia en el caso de Antauro Humala, que el delito de rebelión, que es alzarse en armas. En Castillo no pasó. Por otro lado, tenemos también el antecedente del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori concertó con las Fuerzas Armadas. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado el día 5 de abril del año 92, las Fuerzas Armadas estaban en la calle, ya estaban cerrando los canales de televisión, tomando las universidades, cerrando el Congreso, tomando el Poder Judicial, tomando el Colegio de Abogados. Pero en el caso de Pedro Castillo no hubo nada de eso. Es por eso que el tipo penal no encuadra dentro del marco jurídico de rebelión. Por lo tanto, él nunca debió estar preso. Gracias. Vamos a seguir hablando del marco jurídico con respecto a esto con Albina Ruiz, periodista. Vamos inmediatamente a hablar de las reacciones que se han dado, Albina, antes citar lo que sucedía, por ejemplo, con un grupo de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo. Vamos a verlo en imagen, también los comentarios que se han dado internacionalmente para luego comentarlo. Pedían justicia. Un letrero cargado por hombres decía, por ejemplo, alto a la persecución, manipulación, secuestro judicial contra el expresidente Pedro Castillo. Así lo manifestaban estas personas que decían, pues defienden que se sepa la verdad con respecto a lo que ellos consideran una persecución contra el expresidente Pedro Castillo. Internacionalmente, ¿qué se ha conocido? ¿Qué reacciones se han dado? Ya lo citaba hace un momento también Walter Ayala, el abogado del expresidente Castillo, lo citaba Gustavo Petro. Bueno, él ha sido uno de los que ha comentado en sus redes sociales, en su cuenta X, que el juicio a Castillo ocurría porque era pobre y de izquierda, decía. Las declaraciones se daban luego de que vicecancilleres de Perú, de Colombia, se reunieran en febrero pasado en un esfuerzo para mejorar las relaciones resentidas a nivel de encargados de negocios, después de que en el año 2023, ya durante el mandato de Dina Boluarte, Gustavo Petro respaldara a Pedro Castillo y le reprochara a Dina Boluarte que no era la representante de Perú en la cumbre iberoamericana porque le correspondía estar a Castillo sentado ahí, pero lo habían sacado del cargo. De esta manera se refería el presidente de los colombianos. Este juicio a un presidente de la República es por ser pobre y de izquierda, un insulto a la Convención Americana de Derechos Humanos y un insulto a la democracia. La voluntad popular que lo eligió presidente fue simplemente burlada. Albina, nuevamente bienvenida. ¿Qué implicaciones políticas se han dado a conocer hasta el momento sobre este juicio? Y las implicaciones políticas, quiero hablar directamente sobre la actual presidenta Dina Boluarte, su gobierno. Recordemos que ella pertenecía antes también al grupo selecto, al gobierno de Pedro Castillo. Ruth, la memoria es frágil y Dina Boluarte desde hace ya algún tiempo ha tratado de marcar una línea para no ser asociada justamente con Pedro Castillo, con quien ella llega al gobierno. Lo ha dicho claramente, hay unas imágenes que mostrabas al inicio donde ella de alguna manera justifica el hecho de haber tratado de sugerir, influenciar en el expresidente Castillo, y al no conseguirlo, pues ella considera que no pudo haber hecho más porque no era en ese momento la jefa de Estado. Las repercusiones básicamente en las últimas horas se han dado por esta, no sabemos todavía si es parte de una estrategia o es simplemente el ímpetu de dirigente sindical que tiene Pedro Castillo, que lo ha trasladado hacia una sala de audiencia donde parece no tomar en cuenta ni tener conciencia de que se enfrenta a una sentencia de 34 años de prisión. Entonces, las reacciones han ido más en el sentido, por un lado, tenías a los simpatizantes que todavía consideran que él representa a una cierta clase rural, popular, porque hay desconfianza en el Perú, ¿no?, hacia las instituciones ciertamente, hacia la clase política también, y porque también hay un sector que rechaza, y es este mismo grupo que apoya a Pedro Castillo, que rechaza a Dina Boluarte. Eso por un lado. Y por el otro, quienes critican a Pedro Castillo ven que la audiencia se ha convertido en un circo, porque
Pedro Castillo enfrenta a la autoridad, reta a los jueces, los acusa y piensa que esa es la manera de poder anular probablemente dentro de una estrategia, no lo sé, estás con los abogados, nos tendrán que decir, pero como parte de una estrategia que parecería busca declarar nulo el proceso. ¿Por qué? Porque se tendría que empezar nuevamente con todas las diligencias. Entonces, hay documentos, ¿no?, fílmicos, audiovisuales, escritos, hasta la impresora es la que guardan, con relación a lo que dijo Pedro Castillo y que ahora los mismos abogados tratan de decir que él leyó un documento. Pedro Castillo ha dicho que él trataba de expresar la voluntad popular. En ese momento en el que él lee ese documento, Pedro Castillo tenía más o menos 25% de aprobación, era la mitad del porcentaje con el que llegó. Habían acusaciones de corrupción, inestabilidad por los más de 70 cambios de ministros que había hecho en ese momento y acusaciones por también beneficiar a ciertas empresas para la construcción de algunas obras. En medio de una crisis política, él, no impresionado porque se le venía la vacancia, lee y da esa disolución del Congreso de la República. Él claramente dice, anuncio la disolución del Congreso, ¿no?, la reorganización del sistema judicial. Eso está documentado. Hay otro punto que señala el doctor Ayala con relación a que él no sería él solamente leyó ese documento. Hoy por hoy también se ha tratado de determinar a través de la Fiscalía quién escribió ese mensaje, ¿no? Porque fue un mensaje a la nación. El doctor Ayala señala de que nunca hubo la vacancia en el Congreso de la República. Y allí habría que precisar, doctor Ayala, nada más por horas, orden cronológico. Sí, el Congreso votó la vacancia. Castillo disuelve el Congreso a las 11:45 de la mañana, en un mensaje a la nación que sorprendió a todos. 15 minutos después el Congreso estaba adelantando la votación de vacancia. Albina, me tengo que ir a pagar un corte comercial, pero enseguida, al volver del corte comercial, le voy a dar la palabra al doctor Walter Ayala. Él es el abogado del expresidente Pedro Castillo, exministro de Defensa. Vamos a continuar con este debate aquí en Ángulo. Un poco haciendo referencia a esta cronología que nos acaba de hacer Albina Ruiz, periodista peruana. ¿Qué pasó antes de ser destituido? El presidente Castillo sobrevivió a otros intentos previos de remoción. Apenas estuvo 16 meses en el gobierno, modificó 5 veces su gabinete, más de 60 cambios de secretarios, dice Albina, 70. Esto ocasionó una parálisis interna. El entonces presidente Castillo era el quinto mandatario que tenía Perú en 6 años. Pero estas declaraciones con las que los voy a dejar antes de irme al corte comercial, finalmente en realidad llevaron a la ruina del ejecutivo de Pedro Castillo a finales del 2022. Nuestro país. El jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Bueno, y antes de irnos a la pausa, escuchábamos a Martín Vizcarra, presidente también de Perú en su momento, en 2019, que disolvió el Congreso de la República, vivía una crisis política el Perú y llevó al entonces presidente a cerrar el legislativo. En todo caso, en el 2022, Pedro Castillo también salió una locución disolviendo el Congreso y por eso ahora está enfrentando a la justicia. Vamos a seguir con el doctor Walter Ayala. Usted tenía el turno de responder a algunas inquietudes planteadas aquí por Albina Ruiz con respecto a esa cronología de hechos que ya mencionábamos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Mire, lo que dice la señora Albina Ruiz no es verdad.
yo lo voy a aclarar, de repente ella no vio la Constitución ni el reglamento. Para vacar a un presidente de la República está el reglamento del Congreso, el cual dice en su artículo 89 que primero se tiene que presentar una moción de orden del día firmada por 25 congresistas. Eso debe pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Dice, va a la comisión permanente y de ahí va al pleno. Y en el pleno aquí tiene que obtener más de 87 votos. O sea, es todo un camino y eso se llama debido proceso, donde se debe inclusive citar al presidente y darle la oportunidad para que se defienda. Eso se llama debido proceso, se llama derecho a la defensa y eso lo dice el Perú y lo dice también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es un derecho universal, mejor dicho. En el caso del presidente Pedro Castillo, de frente se llevó esto al Congreso, al Pleno, sin respetarse los caminos. Y por último, el mismo reglamento establece que en casos de emergencia, de urgencia, donde se tiene que cortar plazos, también se puede hacer, pero se tendría que alcanzar 103 votos. Y eso lo dice el reglamento del Congreso y ese día solamente alcanzaron 101 votos. Es por eso que yo digo, ¿no?, que técnicamente Pedro Castillo sigue siendo presidente en ejercicio preso, porque el Congreso no alcanzó los 103 votos que le exigía su propio reglamento. Eso es con relación al tema, ¿no?, que ella refiere de que si llegó al Congreso, no existió eso, y eso no solamente lo digo yo, eso también lo ha dicho un magistrado del Tribunal Constitucional, el señor Morales Sarabia, quien ha dicho que no se respetó el debido proceso y Pedro Castillo nunca debió ser detenido. Aparte de ese magistrado del TC, también lo dijo un juez superior de la Corte de Lima, el señor Tapia González, quien para los mismos fundamentos fue de opinión que debería ser liberado y nunca debió haber estado preso. Eso es con relación al proceso de vacancia. Al tema de detención, el presidente Pedro Castillo, como es un alto funcionario, nunca debió ser detenido. Uno, porque no cometió delito y la fragancia no le alcanzaba. Ahora, por otro lado, es importante poner la connotación, porque habló de baja aprobación y habló también de supuestos delitos. En ese momento, la fiscal de la Nación era la señora Patricia Benavides, quien ha sido destituida por ser parte de una supuesta organización criminal. ¿Qué se le puede creer a esta señora? Más aún si ahora ha salido su propio asistente, el señor Jaime Villanueva, conocido como el filósofo, diciendo que esta señora ha incurrido en actos de corrupción y que todo confabulaba, concertaba con el señor Juan Carlos Checlen, quien ordenó la detención del presidente Pedro Castillo, y con la señora Dina Boluarte, cuando estaba presidente, que hacían favores mutuos para que no avance la investigación por los 80 muertos que ha habido en Ayacucho y ha habido en Puno. Y actualmente esos colaboradores eficaces que acusaron a Castillo y su entorno han salido a decir que fueron presionados. El señor Bruno, estrella de la Fiscalía, ha salido diciendo que él fue presionado para incriminar al presidente Pedro Castillo y que nunca hubo corrupción. La verdad de todo es que acá en el Perú, después de 200 años de república, llegó un campesino al poder y la oligarquía, los grupos de poder nunca estuvieron de acuerdo, tanto así que fueron a la misma OEA, un grupo de congresistas, a decir que había habido fraude acá en el Perú y la OEA no le hizo caso. Cuando Pedro Castillo asume el poder el día 28 de julio del año 2021, a los 2 meses, la señora Patricia Chirinos presenta una primera moción de vacancia, 2 meses después una segunda moción de vacancia, 3 meses después una tercera moción de vacancia, y la cuarta moción, que no hubo debido proceso, lo vacaron. Nunca lo respetaron como presidente, ni siquiera le daban la mano. Cuando el presidente Pedro Castillo iba al Congreso, se escondían por no darle la mano. La misma presidenta del Congreso de ese momento, cuando el presidente Castillo le quiso dar la mano, no le dio la mano, y eso está en YouTube, está en Internet, porque ha sido de público conocimiento acá. Cuando el presidente Pedro Castillo estaba en Palacio y compraban 1 kilo de carne, la prensa todos los días, mira, comen carne mientras el pueblo se muere de hambre. Y ahora aquellos que perdieron las elecciones, y me dijo directamente al Grupo Fuerza Popular y a los Acuñas, ahora ellos están gobernando el país. Porque la señora Dina Boluarte, ella no gobierna, ella es un títere de estos grupos de poder. Entonces acá ha habido toda una conspiración, porque la señora Dina Boluarte no iba a ser atacada, pero archivaron su denuncia constitucional que tenía para que ella pueda asumir la presidencia y ahí poder manejarla. Esa es la realidad de las cosas, y acá en el Perú todo el mundo lo sabemos. Ahora hablaron también de una baja aprobación.
La señora Dina Boluarte tiene un 3% de aprobación. O sea, el 97% ya. no la aprueba. Doctora Ayala, vamos a dejarlo hasta ahí. Quiero escuchar la réplica del abogado Hurtado con respecto a todo lo que ha afirmado el doctor Ayala, y también preguntarle, de acuerdo al criterio suyo de todo lo vivido o de lo que ha pasado en este proceso, del cual pues desconfía el expresidente Pedro Castillo, ¿qué tipo de pruebas se han presentado para sustentar el delito por el cual la Fiscalía está pidiendo 34 años? Sí, antes de responder esa pregunta, en mi primera intervención, cuando yo señalaba que existía un andamiaje legal para que cualquier persona pueda defenderse, es porque la justicia está organizada internamente en el Poder Judicial, bajo el principio de pluralidad de instancias, que tiene controles intraorgánicos y controles extraorgánicos que está a cargo de otros poderes públicos, como lo es el Tribunal Constitucional, por dar un ejemplo. El doctor Ayala ha aludido diversas irregularidades cometidas en las distintas instancias en las que el señor Castillo ha sido pues emplazado, ha sido acusado, ¿no? En el proceso de vacancia, por ejemplo, ante el Parlamento Nacional. Inclusive las resoluciones del Parlamento Nacional, cuando no se ajustan a la Constitución, pueden ser cuestionadas en el Poder Judicial. El doctor Ayala, si más no recuerdo, ganó un amparo inclusive también cuando el Congreso quiso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y él conoce perfectamente que existen estos mecanismos. También existe un principio de presunción de validez de las decisiones públicas, en tanto no sean anuladas dentro de un debido proceso por otra instancia jurisdiccional, entonces pues esas decisiones siguen vigentes. Lo que yo quiero decir es de que existen espacios para debatir democráticamente las acusaciones que una persona pueda tener, porque es parte del garantismo constitucional. Pero eso tiene que ejercerse, tiene que aplicarse. Por eso existe ese principio de pluralidad de instancias, para que quien se sienta afectado recurra a un superior jerárquico para que corrija, ¿no?, los excesos que en la instancia inferior se hayan cometido vulnerando derechos fundamentales o principios constitucionales. Ese es el andamiaje legal y, claro, es un andamiaje garantista. Esto no es Venezuela. El Perú no es Venezuela, no es Cuba, ni tiene el modelo de otros países en los que ni siquiera existe una plena libertad de prensa o informativa para que también podamos defendernos dentro de esta instancia mediática. Por eso es que yo creo de que estamos dentro de los parámetros democráticos y corresponde a los abogados ejercer esas garantías, esos recursos que confiere el ordenamiento legal para defender a sus patrocinados, ¿no? Yo también litigo, puedo encontrarme ante situaciones adversas. Los jueces no siempre nos dan la razón. Es más, a veces utilizan criterios que a consideración de los abogados no son los más apropiados. Pero en eso consiste la lucha por obtener el derecho. No solamente puede ser discursiva, sino que tiene que también manifestarse a través de estos recursos. Por lo que he entendido, para estas imputaciones, la Fiscalía ha presentado más de 165 medios probatorios, hay 4 pericias, ¿no? Y claro, y también he escuchado los alegatos de los otros coimputados que están en el presente proceso. Y algunas intervenciones me han parecido apropiadas, ¿no? Critican, por ejemplo, que la acusación fiscal no haya desarrollado correctamente la imputación para acreditar la participación de sus patrocinados y atribuir una coautoría, ¿no? Este es en el caso, pues, de los militares que custodiaban el Congreso, ¿no? Pero todo eso tiene que discutirse. Tiene que discutirse y se tienen que rebatir las pruebas de cargo y de descargo para que se pueda llegar a la verdad y sobre eso pues, sancionar el ilícito. Abogado Hurtado, ¿cómo se va a rebatir esto que ha citado el abogado Hurtado? Doctora Ayala, ¿cuál es
¿Cuál es el proceder que va a tener ahora la defensa de Pedro Castillo con respecto a todo lo que se ha planteado aquí? Y también preguntarle cuánto podría durar este juicio. Muchas gracias. Mira, ante todo, Ruth, quien te habla, yo he sido juez. He trabajado más de 20 años en el Poder Judicial. O sea, estoy muy metido en el sistema de justicia. Pero, y lo que dice el colega es lo que debe de ser. Los jueces están ahí para impartir justicia y hay mecanismos para apelar, poner tachos. Es verdad, son las reglas del juego. Pero, ¿qué haces tú cuando ves que una fiscal de la nación está siendo investigada por ser parte supuestamente de una organización criminal? Cuando el juez que lo juzga está implicado en un proceso por cohecho, por un soborno. Eso no te trae una mala, de ahí nomás, una mala esencia. ¿Y qué haces cuando no se respeta el debido proceso en el Parlamento? ¿Y qué haces tú cuando ves que un presidente, estamos hablando de un presidente que ganó las elecciones por millones y millones de votos de los peruanos, que la verdad que ha sido tratado de la peor manera? Entonces, si realmente habría un estándar de justicia, esto nunca habría pasado. Si realmente habría un estándar de justicia, los 80 muertos ya tendrían al menos un detenido. No hay ningún detenido por las muertes que hubo en diciembre de 2022 y en enero del año 2023. ¿Por qué? Porque había una concertación entre la Fiscalía, la Fiscalía de la Nación y la señora Dina Boluarte. ¿Y eso quién lo dice? Su asistente de la señora Patricia Benavides, el señor Jaime Villanueva. Y no solamente lo digo yo, la misma Comisión Interamericana también ha advertido eso en tema no de la vulneración al debido proceso. Entonces acá no es que vivamos en el país de la maravilla y que todo esté bien, si no, no pasaría lo que estamos pasando. Y si todo fuese así de armónico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se hubiese pronunciado, ni el presidente Gustavo Petro. Hay más de 15 países, de 15 gobernantes que apoyan al presidente Pedro Castillo y están en contra de lo que está sucediendo el día. Acá se vive una dictadura cívico-militar y el Congreso tiene un superpoder y con eso ha roto el equilibrio de poder. Eso es lo que realmente está sucediendo. Ahora, con relación al tema de la estrategia del presidente... Gracias, doctora Ayala. Ajá. Doctora Ayala, le voy a pedir que eso me lo diga en el siguiente bloque, ya a manera de conclusión, porque sí nos interesa saber cuál va a ser la estrategia. Antes de irme al corte comercial, quiero escuchar a Albina con respecto a si este juicio, Albina, de acuerdo a los reportes periodísticos que te ha tocado dar seguimiento a este caso en particular, este juicio está siendo considerado un acto político, una acción legal ilegítima. ¿Cómo lo descifran? ¿Cómo lo leen los peruanos? A mí me sorprende, Ruth, que el doctor Ayala, siendo abogado, ahora dice que también ha sido juez, me sugiere a mí leer el reglamento del Congreso y la Constitución. Yo creo, doctor Ayala, que usted está tratando de confundir a la opinión pública aprovechando este espacio internacional. Y es parte de la estrategia que tienen los abogados del propio Pedro Castillo para lograr admisiones. Le señalo por qué. Déjeme hablar porque usted ha hablado bastante. Mire usted, usted dice que no se respetó el debido proceso en el tema de la vacancia. Yo le hablo en función a hechos. No es mi opinión, son hechos y están registrados. Pedro Castillo ya sabía que lo iban a vacar. Usted dice que apenas el Congreso no logró los votos. Se requerían 87 votos y creo que por la vacancia fueron 101 votos. Ya habían 2 intentos anteriores de vacancia y Pedro Castillo tuvo la opción de defenderse y no fue, así como ahora no quiere tener esta audiencia, no quiere tener abogados. No fue. Lo que vino es que él sabía que lo iban a vacar, disuelve el Congreso sin tener, porque pasaba Ruth imágenes de lo que pasó con Vizcarra 2 años antes. A Vizcarra sí le funciona porque él tenía básicamente un contexto favorable que tuvo apoyo sobre todo de las Fuerzas Armadas. Pedro Castillo no tenía ni apoyo político porque hasta sus ministros, una vez que él da la disolución del Congreso, sus propios ministros saltaron del barco, renunciaron. Entonces, doctora Ayala, hay que contar los hechos como son. Luego de eso, para terminar, sé que te tienes que ir a una pausa, perdóneme, señora Ayala. ¿Ya? Porque están los hechos y los hechos son básicamente... Doctora Ayala, Albina, me tengo que ir a pagar comerciales. Sí.
Me tengo que ir a pagar comerciales. Vamos a retornar luego del corte comercial. Les voy a dar la palabra 1 minuto a cada uno, justamente ya para redondear un poco el tema y venir con las conclusiones. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Sin duda, vamos a tener que hacer un nuevo ángulo con el juicio del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Tiempo de las conclusiones. 1 minuto me queda para escuchar a los 3 participantes del día de hoy. Empiezo con usted, abogado Virgilio Hurtado. Adelante. Bueno, sí, esta es una oportunidad. Pues vamos a ver cuán consistente es la acusación fiscal, que postula 61 documentales, 138 pruebas, 69 testigos, 4 pericias, y también ver los argumentos que ofrecen las defensas de los distintos imputados, y que la Sala Penal Permanente actúe con total transparencia e imparcialidad. Y si se acredita la comisión de los delitos que acusa la Fiscalía, pues se tiene que dar una condena ejemplar, porque en un Estado de Derecho todo funcionario público tiene que someterse a lo que dice la Constitución y la ley. Y fuera de ese marco jurídico tienen que asumir, de acuerdo al artículo 45 de nuestra Carta Magna, las responsabilidades a que hubiere lugar. Gracias. Gracias, abogado Hurtado. Doctor Ayala, usted nos iba a decir estrategia de la defensa ahora. En 1 minuto también, a manera de conclusión, lo escuchamos. Gracias. Ante todo, quiero hacer una aclaración. Mira, Ruth, el reglamento del Congreso es la que va, digamos, a llevar el procedimiento de vacancia. En su artículo 89, en su numeral C, dice, ¿no?, que cuando hay un procedimiento de vacancia express, o sea, sin respetar debido los plazos establecidos, se necesitan las cuartas quintas partes, o sea, 103 votos. Y ese fue el caso del presidente Pedro Castillo, porque fue algo de urgencia, ¿no?, que el Pleno no pudo, digamos, no respetar los plazos. En un caso ordinario, ahí sí somos 87 votos, pero este es un caso extraordinario, para aclararle a la colega, ¿no?, que me antecedió. Gracias. Ahora, con relación al tema de estrategias, yo he ido el día miércoles a hablar con el presidente Pedro Castillo. Ahora también, después de esta entrevista, voy al penal, porque yo pienso que sí debería tener una defensa, al menos para interrogar, ¿no?, a los testigos. La Fiscalía ha presentado, digamos, no 69 testigos y 65 pruebas documentales. Entonces sería bueno a esos testigos preguntarles, porque acá en el Perú tenemos 2 antecedentes, como yo dije, en temas, ¿no?, de rebelión. El golpe de Estado que hizo Alberto Fujimori en el año 92 y el levantamiento en Bagua que hizo el señor Antauro Humala, el señor Antauro Humala. En el caso de Antauro Humala ya hay una sentencia donde dice de que rebelión es alzarse en armas. En el caso de Castillo no se levantó en armas. Entonces podrían aplicar el otro, ¿no?, el antecedente de Fujimori. En Fujimori está la concertación. Gracias, doctor Ayala. Okay. Gracias, doctora Ayala. Culmino este bloque con la conclusión. 1 minuto también, Albina Ruiz, periodista. Adelante. Básicamente, Pedro Castillo fue detenido. Estaba bien que lo detengan porque ya no tenía inmunidad porque había sido vacado. Son hechos concretos. Hay una retórica de victimización en cuanto a decir que es pobre, provinciano. Hay una retórica igual que se repite para medios internacionales. Creo yo que forma parte de una estrategia. El gobierno de Pedro Castillo, que hoy él cuestiona la confianza de las instituciones públicas, no colaboró en nada en fortalecer esas instituciones públicas que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados. Fue un gobierno que además, entre otras cosas, lo que a mí me corresponde es limitó la libertad de expresión. Hubo intentos de expulsión de periodistas de conferencias de prensa, ataques constantes a los medios de comunicación. Será la justicia finalmente quien diga si tiene que estar 34 años o no en prisión. Gracias a los 3 por estar. Vamos a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. La noche, lunes a viernes 6 y 11 p.m.
Vea en NTN 24 el espacio de análisis, opinión y entrevistas más exitoso de Centroamérica. La libertad es el fundamento de la democracia. Solo en democracia se puede construir un Estado que respeta la ley, da su lugar al ciudadano y está al servicio de la nación. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Sábados y domingos 6:30 de la tarde, solo por NTN 24, el canal de las Américas. Fueron seleccionados los 12 jurados para el juicio criminal contra Donald Trump en Nueva York. Un paquete de ayuda exterior de $95.000 millones. Las noticias de Estados Unidos con análisis y contexto. Coberturas permanentes desde diferentes ciudades con nuestra red de corresponsales y entrevistas a personajes influyentes. El informativo USA. Lunes a viernes 8 de la noche hora del este. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Juicio oral por delito de rebelión contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, y otras personas también. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha sostenido que el exmandatario está obligado por mandato de ley a participar físicamente en este proceso y estar representado por un abogado. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel en el día de hoy, diciendo que va a haber un nuevo ángulo con respecto al juicio de Pedro Castillo. Hemos tenido al doctor Walter Ayala, abogado de Pedro Castillo, exministro de Defensa del expresidente Castillo. Gracias por estar con nosotros, doctor Ayala, por participar con su criterio y sus pasos a seguir aquí en este espacio periodístico. También voy a agradecer a Virgilio Hurtado, abogado constitucionalista. Gracias, abogado. Hasta una nueva oportunidad. Y Albina Ruiz, periodista peruana. Albina, muchas gracias. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.